En el último video nos quedamos con las antirreglas y antiherramientas que tenemos que usar. ¿Esto por qué surge? Porque hay ciertas... eh, no los voy a leer, se los voy a dejar para que contemplen y analicen lo que dice aquí. Pero la razón por la que aparece esto es porque hay cierta conflicto de intereses en lo que habíamos hablado del, de criterios de creencias y criterios científicos. No tomo muy duramente los criterios de creencia como tal porque son demasiados, pero sí busco una especie de eje, cosas en las que todos se compatibilizan, y el problema es que los criterios científicos quedan como entredicho. Por ejemplo, el problema con la revisión con pares y la repetitividad de resultados eh, no podría ser válida si el solipsismo existiera. Entonces eso nos crea un problema. Hay otro problema que es que hay una teoría del filósofo Bernard Russell eh, que dice el, existe la posibilidad de que todo haya sido creado hace 5 segundos. Y si es así, eh, pues nadie puede comprobar que esto no sea cierto de alguna manera. Entonces, aquí en el libro 1, en la página 97, eh, ponemos 5 formas de simplificadas de irresolubles, que son, se supone, criterios que hay que tomar en cuenta y se van a oponer a los criterios científicos, y habrá que recuperar los criterios científicos mucho más adelante. Esto se logra en el ALRAC, en el papiro, pero realmente, si se fija, la distancia realmente que nos toma validar estos criterios es bastante grande, porque para validarlo, para validar por lo menos los sentidos, eh, es aquí, en el nodo N10 D1H1C7D1. Es hasta este punto donde yo valido la existencia de los sentidos y que nos dan información real de las cosas, que es por allá por la altura del 3920 de la regla. Y para validar el sistema empírico me toma hasta también bastante lejos. Ahorita no lo ubico, pero no es realmente una prioridad. No, está mucho más lejos. Ciertamente es por acá. Para decir las escalas de las cosas son reales, eh, se ubica aquí, a la altura de 34-35. Esto es lo que nos dictamina que realmente existe distancia entre las cosas, existe eh, velocidad, electrostática, gravedad, todo ese tipo de cuestiones. Hasta acá se puede eh, validar realmente. Y la razón todavía nos toma otro buen tramo, porque aquí ya se habla de ello por la altura del 58-45, pero realmente lo terminamos trabajando hasta ya pegándole al final. Entonces,
realmente el racionalismo y el empirismo sí me cuestan demasiado hacerlos válidos, porque casi todo el trabajo se basa en lo inherente, que es precisamente a donde vamos de lo del librillo. Eh, ¿Qué es y por qué todo eso? Bueno, a diferencia de la filosofía común, en la filosofía nos dicen que la racionalidad, que la inteligencia es el método para llegar a descubrir el mundo, que nos debemos apoyar ya sea por nuestros sentidos, por nuestras experiencias. Hay muchísimo trabajo al respecto. El noumeno de Kant y otros tantos, Aristóteles y tantos filósofos que existen y se llegan a tocar. Ahora bien, el problema es esto, que yo contemplo desde un principio que yo no debo de imponer nada. Entonces, invalido mi propia razón y por ello me voy a lo que es inherente nada más. ¿Cómo lo hago? Bueno, se dice muchas veces, pero aquí ya pongo un ejercicio que lo hace más fácil de entender. Y dice, ¿por qué se señala que no hay definición clara? Esto es para lo de los conceptos huecos. Porque si bien el lector entiende lo que significa, en realidad no sabe exactamente cómo lo entiende o se hace realmente, cómo se trabaja todo esto, ¿no? Y este es el ejercicio. Si yo le pregunto a usted, ¿sabe escribir? Lo más probable es que me diga que sí. Pero si luego le agregamos tras la respuesta, tengo una mano mecánica y necesito saber qué tendones y en qué orden se necesita para escribir la letra B, por ejemplo, la persona no podrá responder con fluidez. Lo más probable es que se termine viendo la mano o se quede pensando en realmente cómo le hace para escribir la B. Y esto ocurre porque realmente no sabemos escribir, sino que dejamos fluir un mecanismo aprendido por el cuerpo que nos permite escribir. Por lo tanto, tenemos dos cuestiones enfrente: percibir, pensar, describir. Y la inmensa mayoría de las actividades que realizamos en el día a día realmente no sabemos cómo las realizamos, pero las realizamos al asistirnos de un fluir de direcciones y órdenes, como pregunta, que aprendemos y damos que aparentemente damos a nuestro cuerpo. Y la siguiente cuestión es esta: tenemos la capacidad de mentirnos a nosotros mismos sin saber y sin querer, lo cual es tema tocado en la introducción del libro. Esto lo vemos aquí. En este recuadro, básicamente dice: si en alguna ocasión me he descubierto engañándome a mí mismo sobre algo, sin querer o darse cuenta antes, ello implica que se tiene la capacidad de engañarse a uno mismo sin querer y sin saber. Entonces, ¿con qué autoridad y valor confiar en mis propios razonamientos sabiendo esto? ¿Con qué honestidad puedo asumir que mis observaciones, hipótesis o resultados experimentales no caen en lo mismo, o incluso puedo darles un valor alguno? ¿Cómo le puedo dar valor alguno a ello? Incluyendo a mi interpretación de lo leído de cualquier libro. Por lo tanto, el sistema debe atender solo aquello que aún en la obstinación de negación no se puede sostener tal negación. Esto es esencial para todo el libro. Yo solamente puedo guiarme por lo que no puedo negar, por más que intente negarlo, a diferencia de los filósofos que han creído y sobrevalorado sus propias capacidades racionales. Básicamente es de ahí donde se viene todo el mecanismo. Agregaré un último video ya para concluir. Muchas gracias.